Acompañamos todos en profundo silencio la llegada al altar de los obispos que se postrarán en sentido de profunda adoración a Cristo el Señor. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados.
Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu justicia. Escúchame, ven pronto a librarme. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Ven a sacarme del lazo que me echaron, porque tú eres mi defensa. Yo pongo mi vida en tus manos. Tu Señor, que eres fiel, me librarás. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte,
y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todo lo que le obedecen. Palabra de Dios. Se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Cristo, recuerda Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: No
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la puerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguelo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo? ¿Otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, quieren que suelte al rey de los judíos. Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre.
Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él motivo ninguno para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: ¡Sácalo, sácalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
Quienes podemos nos ponemos de rodillas, quienes no hacemos una inclinación. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia del Viernes Santo tiene una nota de gran sobriedad. Según una antigua tradición, la Iglesia ni hoy ni mañana celebra la Eucaristía. La austeridad propia de este día asume este año un rasgo imprevisto en circunstancias dramáticas para nuestra patria y el mundo. La actual pandemia, con su amenaza invisible, obliga a la Iglesia a celebrar la Semana Santa con sus templos vacíos. Los fieles se adhieren con su fe al culto de estos días santos a través de los medios de comunicación social y de las redes sociales. Nuestra mirada se detiene en la cruz de Cristo. En medio de la oscuridad, ella irradia luz. En medio de la incertidumbre, ella nos brinda certeza. Cuando nos invade el miedo, nos conforta con una invencible confianza. Porque, según la carta a los Hebreos que hemos escuchado, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas penas que nosotros, a excepción del pecado. La palabra divina nos ha hablado en primer lugar de los sufrimientos inauditos del servidor de Dios, profetizado por Isaías.
en una de las cumbres de la revelación del Antiguo Testamento. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, que soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. Durante la lectura de la Pasión, cuando oímos las palabras «Todo se ha cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, hemos hecho un breve silencio de adoración y nos hemos arrodillado. La Iglesia nos invita a prolongar este silencio, al menos interiormente, en la espera de su resurrección. Tengo la convicción de que la actitud religiosa más adecuada es el silencio del hombre redimido ante el silencio del Dios Redentor. Un profundo y prolongado silencio de nuestra parte, que no sea la simple ausencia de palabras, sino la mejor forma de expresar la más sincera y rendida adoración. Nuestro silencio penetrado de amor y de gratitud es fruto del estupor que sentimos ante la grandeza del misterio de esta muerte. Para los ojos humanos es la muerte más humillante de un hombre. Para los ojos de la fe es la muerte de Dios en un hombre que es el Hijo de Dios y nos representa a todos. Esta palabra omnipotente y creadora vino a este mundo como luz para iluminar las tinieblas en que nos encontramos los hombres, como vida que nos levanta de nuestra muerte espiritual, como verdad que nos hace libres. Pero el mundo no supo reconocer a este Verbo de Dios que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? El mismo Jesús le dice a Nicodemo: en esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Hay en el mundo, fuera y dentro de nosotros mismos, mucha resistencia a la luz que denuncia nuestros caminos torcidos. Abunda el rechazo a la verdad que nos hace libres. Con frecuencia preferimos nuestros criterios de gente egoísta e instalada en falsas seguridades antes que optar por una vida centrada en Dios. La existencia entera de Jesucristo, desde su encarnación hasta su misterio pascual, es revelación y palabra de Dios. Él es, en efecto, palabra, no solo cuando habla, sino cuando calla. Oculto en el seno de la Virgen y recién nacido, era y sigue siendo palabra. En su vida en Nazaret, que llamamos oculta y de la que tan poco sabemos, era y seguirá siendo palabra. En sus búsquedas de soledad y en sus silencios de adoración al Padre, se ha manifestado como palabra. Nosotros debemos entender que con sus silencios y sus gestos nos está diciendo cuánto vale la vida del hombre cuando es asumida como servicio obediente a la voluntad de Dios. Antes de morir, Jesús declara: todo se ha cumplido. Su muerte en la cruz no es la simple consecuencia de sus padecimientos
y de la crueldad de la pasión. Nadie me quita la vida, sino que la doy por mí mismo. Su muerte es el sello de su vida de amor. Todo se ha cumplido significa, por tanto, que ha llevado hasta el fin su misión de amor y que el plan salvador de Dios anunciado en las Escrituras ha alcanzado su perfección. Aquí estamos ante la revelación suprema del amor. El amor que nos tuvo lo sostiene y lo hace permanecer en el árbol de la cruz, decía Santa Catalina de Siena en una de sus cartas, aludiendo a la causa de la muerte de Cristo. Decíamos que nuestro silencio corresponde a otro silencio, el silencio de Cristo que en la cruz, habiendo expirado y entregado su espíritu, ya no pronuncia más palabras, porque ya ha dicho todo lo que tenía para decirnos. El silencio de Cristo en la cruz nos lo revela más que nunca como verbo del Padre. El enigma del sufrimiento no se despeja como una incógnita en una ecuación. A las preguntas más dolientes sobre el porqué del dolor y sobre el significado del mal, no se responde con un razonamiento matemático. La respuesta de la cruz tiene una lógica cuya verdad se percibe cuando la razón reconoce su propio límite y se abre en silencio a la contemplación del amor. El eco de esta palabra resuena para siempre en los siglos sucesivos de la historia. La Iglesia desde entonces se complace en escucharlo para volverlo a transmitir. Quiere hacerlo resonar y amplificar para que sea oído en todo el mundo. La celebración del Viernes Santo debe convencernos de esto. Hay alguien que asumió hasta el fondo más inaudito la triste condición humana en una experiencia única e irrepetible. Verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído, decía Isaías. Desde la luz de la fe sabemos que ningún hombre está solo en su dolor. En la cruz de Cristo todo hombre puede sentirse interpretado. Luego de registrar las últimas palabras de Cristo, el evangelista dice con sobriedad: e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Es verdad que tras exhalar el último suspiro, la cabeza de todo hombre se deja caer y nos damos cuenta de que ha muerto. Aquí, sin embargo, podemos descubrir un segundo significado, pues Jesús al morir hace entrega de su espíritu a la Iglesia. Se trata del espíritu prometido por el mismo Jesús, que después de su Pascua recibirán como don que los llevaría a entender más plenamente sus palabras y su obra. Ese mismo espíritu debemos pedir hoy para entender la grandeza del amor de Cristo y corresponder con integridad y coherencia a su amor hasta el fin. Lo imploramos por la intercesión de su Madre, quien supo permanecer erguida al pie de la cruz de su Hijo. Nadie como ella conoce el precio de la manifestación de la misericordia divina sobre la humanidad.
la reconocemos como nueva Eva al oír que Jesús la llamó mujer. La invocamos como madre, pues a todos nos dice en la persona del discípulo amado: aquí tienes a tu madre. Y como Él, la recibimos en nuestra casa, en estos días que transcurren entre angustias y temores, para llenarnos de consuelo y esperanza. Concluyo recitando un fragmento de una oración que el Papa Francisco elevó a la Virgen por el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús. Tú, salud de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta. En esta tarde del Viernes Santo, la Iglesia entera pone al mundo entero también a los pies de la cruz de Jesús. Por eso, oremos, queridos hermanos, por toda la Iglesia Santa de Dios, para que Dios y nuestro Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja, e bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordena todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa Francisco que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo, el cardenal Mario, por los obispos auxiliares de Buenos Aires, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos de sus corazones y les manifieste la misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero
y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Piedad, Señor, Señor, piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos todos y los obispos en nombre de todos se acercarán delante del árbol de la cruz para adorar a Jesús en este momento, en esta tarde del Viernes Santo. Todos también, los que están en sus propias casas, mirando a la cruz de Jesús, adoramos al Señor muerto por nuestra salvación. Sin salida. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor nuestro Dios.
Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor nuestro Dios. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor nuestro Dios. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los que están participando de esta celebración desde sus propias casas, en este momento también expresamos y le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón. Decimos: Jesús, deseo recibirte en mi interior de forma espiritual, como no lo puedo hacer sacramentalmente, sabiendo que venís ahora a mi interior. Te adoro y te doy gracias por la salvación que nos ofreces de la cruz. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón les traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en las bodas de Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Que esta bendición llegue a todos ustedes, en sus casas, en sus familias, o donde se encuentren. Que el Señor desde la cruz, que nos ha bendecido a todos porque a todos nos ha redimido, les dé su paz y su consuelo. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación
por Jesucristo nuestro Señor.